Buenos días, Yanire. Muchas gracias por participar en esta entrevista para el proyecto GetUp. Para empezar, ¿podrías contarme en qué consiste tu área de estudio o especialización y qué te atrajo de ella? Soy educadora social. La educación social es pues un campo, una disciplina que está destinada a acompañar y ayudar a diferentes personas y colectivos en procesos de inclusión, de desarrollo de su persona y de que participen socialmente en la comunidad. Lo que más me ha atraído de esta disciplina es la posibilidad de trabajar con personas y que por su gran capacidad o la diversidad de personas con las que se trabaja siempre es una profesión muy diferente. ¿Qué habilidades consideras más importantes para desarrollarse profesionalmente en este ámbito? Desde mi punto de vista, como estamos trabajando continuamente con personas, para mí es la empatía, conocer, ponerte en la situación de la otra persona, saber hablar con ellas, tener buenas competencias comunicativas y también saber escuchar, comprender, entender cuál es la situación en la que se encuentran para así trabajar y ayudarles en lo que necesiten. ¿Qué retos encontraste durante tu formación o en tus primeras experiencias relacionadas con este campo? Pues uno de los retos fue saber trabajar con todas las personas, con todos los colectivos, porque al final tú puedes trabajar bajo la misma temática, pero al final la realidad de cada una de esas personas es diferente. Mis primeras experiencias en este campo fueron de la mano de las prácticas vinculadas a la formación y la verdad que sí que tuve la oportunidad de realizar mis prácticas con diferentes colectivos para ver esas diferentes experiencias y situaciones de la realidad. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté pensando en seguir un camino similar al tuyo? Yo creo que todo educador o educadora social tiene que querer trabajar con las personas y tiene que creer en la capacidad de cambio, que todas las situaciones, vulnerabilidades, contextos se pueden cambiar y que ahí está el educador social o la educadora social para darle las herramientas para que mejore su situación. ¿Cómo imaginas que evolucionará este sector en los próximos años y qué oportunidades crees que puede ofrecer? Pues creo que según está evolucionando la sociedad, también tiene que evolucionar la educación social, porque cada vez nos encontramos con situaciones y con personas que se encuentran en exclusión social, ya no solamente económica, sino por ejemplo con todo el desarrollo de las TIC y demás, pues hay muchas personas que no pueden acceder a esos recursos y tienen problemas de brecha digital, e incluso pues también problemas de empleabilidad porque cada vez se está pidiendo más gente más cualificada, más preparada y hay personas que por distintas situaciones pues no pueden conseguirlo. Pues muchas gracias, Yanire. Esto sería todo. Gracias a vosotros.